¿Qué tal, amigos? Continuando con nuestras reflexiones sobre el magisterio del Papa Francisco, hablaremos hoy de dos exhortaciones recientes y también muy importantes. Las exhortaciones apostólicas, recordemos, son documentos que provienen por lo común de los sínodos realizados cada 3 años en la Iglesia. En este caso vamos a hablar primero de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, promulgada el año 2018 y que trata sobre la santidad en el mundo de hoy. Hablaremos también de la más reciente exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco, que es la Christus Vivit, sobre los jóvenes, ¿no? Y esta ciertamente tiene una relevancia porque es fruto tanto del sínodo realizado sobre esta materia como también de la vivencia realizada en la última Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que fue justamente a comienzos de este año 2019. Comencemos con la Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate significa alégrense y exulten, ¿no? Y se refiere a la santidad tal como se debe vivir en el mundo de hoy. Es un llamado del Papa Francisco para vivir la santidad en este tiempo. Una santidad, hay que reconocer, que constituye la razón de ser de la Iglesia y la razón de ser de la vida cristiana. El Concilio Vaticano II ya nos había enseñado que la vocación universal de la Iglesia es a la santidad, ¿no? Que todos nosotros, sin excepción alguna, seamos laicos, sean sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, etcétera, etcétera, todos estamos llamados a la santidad. Y esta santidad, ahora hablamos del Papa Francisco y de la Gaudete et Exsultate, se ha de vivir en toda circunstancia, en todo tiempo. No es necesario hacer grandes esfuerzos o ejercicios épicos, podríamos llamar, de una vida ascética, intensa, sobresaliente, etcétera. En cada circunstancia cotidiana, en cada situación normal, ahí es donde vivimos la santidad. ¿Cómo se vive la santidad cotidiana? Siguiendo lo que se atribuye a Santa Teresa, haciendo las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Y en ese sentido el Papa recuerda que la santidad es lo que hace feliz a la persona. La persona solamente es feliz cuando alcanza una vida de santidad o cuando se esfuerza por la santidad. Y recuerda también el Papa la frase de León Blois: no hay mayor tristeza que la de no ser santos. El Papa nos recuerda dos peligros que en el presente nos amenazan y que van en contra de la vida de santidad que queremos asumir. Y con un lenguaje bastante novedoso los llama, ¿no? Por una parte, la tentación gnóstica y la tentación neopelagiana. El gnosticismo, ¿no? La tentación gnóstica consiste en pensar que por conocer cosas, por saber algunas determinadas verdades, por tener un conocimiento por encima del promedio de los cristianos, ya somos superiores, ¿no? Pero esta tentación que el Papa llama gnóstica lleva a la persona no solamente a la soberbia, cosa que es el pecado terrible por excelencia, podemos llamar así, ¿no? Sino a apartarse de los demás y a menospreciar a los hermanos. Y contra esta tentación gnóstica, la humildad es el antídoto. La humildad y el servicio, ¿no? Porque vean ustedes que no es quien más sabe el más santo. El más santo es el que vive la caridad y el que sirve. Así como Jesucristo, que no vino al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. La otra tentación que amenaza la vida de santidad es lo que llama el Papa el neopelagianismo. Consiste esta actitud en el afán por hacer muchas cosas y justamente por hacer y hacer más que los demás, considerarse superior. Verse a sí mismo como una especie de élite que se esfuerza, que trabaja muchísimo, etcétera, y que se pone por encima de la desidia que de repente observamos en no pocos cristianos. Esta tentación también es malísima,
porque además de ensoberbecernos y llevarnos pues al desprecio de los otros, considera que la santidad se alcanza por el propio esfuerzo. Y eso es falso. La santidad no se alcanza por el propio esfuerzo. La santidad se alcanza por la apertura que nosotros tenemos a la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre es lo primero. Y esa gracia, recordemos, ¿no?, es un don que Dios nos da, al cual nosotros tenemos que responder. Pero lo primero es la gracia de Dios. Si podemos alcanzar la santidad es por la gracia, no por lo que hacemos. Ni gnosticismo autorreferencial y narcisista, ni tampoco neopelagianismo activista, sino más bien una actitud de humildad y de servicio. La santidad cristiana es sobre todo el triunfo de la gracia en nuestra vida, pero también es la cooperación que nosotros hacemos y brindamos a esa gracia. Y el Papa recuerda que la santidad en el mundo presente tiene también otros elementos que vale la pena tomar en consideración. La santidad es, primeramente, respuesta a la gracia, decíamos, y esa respuesta se da a partir de la vida sacramental. No puede haber santidad si no hay participación en los sacramentos. ¿Qué sacramentos? Los más cercanos a nosotros: la Eucaristía y la reconciliación. En la Eucaristía recibimos en nosotros al que es santo por excelencia. Jesucristo es el santo de Dios. En la confesión reconocemos nuestro pecado y pedimos humildemente a Dios que nos perdone, que limpie nuestra iniquidad y que poco a poco, con su gracia, nos vaya transformando cada vez más en lo que Él es, en lo que Él vive, en lo que Él ama. La santidad es también la vivencia íntima y profunda de lo que es nuestro bautismo. Por el bautismo fuimos hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, y en ese sentido no dejar de lado nunca lo que significa el bautismo y su importancia en nuestra vida. En última instancia, la santidad es el desarrollo del bautismo y de la gracia que nos da en nuestra existencia. La santidad también supone otro elemento importante, que es la oración. Estamos muy necesitados de oración, todos necesitamos la oración. En la oración le pedimos a Dios la gracia que nos permite acercarnos a Él, sobrellevar las dificultades de la vida y llegar a la meta. San Agustín decía en frase hermosa: cuando rezamos somos mendigos de Dios. Lo que vemos en el mundo lamentablemente es un abandono de la oración, ¿no? Y tal vez en no pocos cristianos se dé ese abandono de personas que no rezan y que por lo tanto están alejadas de Dios, aunque parezcan externamente estar cerca. La vida cristiana es también una vida que se proyecta en el servicio. Y la santidad que el Papa nos explica no es solamente la santidad de la vida sacramental, la santidad de la oración, sino también la santidad del servicio. Servir a los más necesitados, servir a los que tenemos más cerca, servir a todos en última instancia. Vean ustedes que el servicio que se propone en esta exhortación tan importante, Gaudete et Exsultate, es el servicio de manera preferencial a los más necesitados, a los pobres. Jesucristo se identificó con los pobres. Y en la parábola del juicio final, en Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, Jesús dice que son bienaventurados aquellos que han servido a los pobres, que les dieron de comer, que les dieron de beber, que los abrigaron cuando estaban desnudos. Y en ese sentido hay también todo un cuestionamiento para nosotros. La Santísima Virgen María, como bien sabemos, es la Reina del Cielo y ella es la Toda Santa, ¿no? Recordamos en la liturgia a María llena de gracia, a María Toda Santa. Ella es un modelo de santidad también para nosotros. Y el Papa nos pone a todos los cristianos, a toda la Iglesia, bajo el manto protector de María, porque ella sabe llevar a sus hijos a una vida de santidad, a una vida de compromiso. Hablemos ahora un poco acerca de la exhortación Christus Vivit. Christus Vivit trata sobre los jóvenes y sobre el papel de la juventud en la Iglesia hoy. Tengamos en cuenta que lo que el Papa nos va a decir en este documento
es las conclusiones del sínodo que se realizó en el año 2018 y que es presentada como documento en el 2019. ¿Quién es un joven? ¿No? Si bien es verdad que la juventud nosotros la identificamos con una cierta edad, la juventud de alguna manera trasciende lo que significa la edad. La juventud supone un estado del corazón, y es una frase que el Papa nos dice y que es maravillosa. La juventud es ante todo un estado del corazón, un estado de novedad, un estado de asombro, un estado de apertura ante lo que la vida nos presenta. Y se necesitan corazones jóvenes, se necesitan vidas jóvenes para saber responder al Señor, para mostrar que en nuestra propia existencia Cristo vive. El joven está llamado a evangelizar. Recordemos que el proyecto del Papa Francisco es el de la evangelización permanente. El joven está invitado a salir y a ofrecer su testimonio para llevar a otros jóvenes también hacia el Señor y hacia la Iglesia. Y la Iglesia, por su parte, tiene también una obligación para con los jóvenes. La Iglesia está invitada a presentar a los jóvenes a Cristo, ¿no? Y una presentación que de alguna manera refleje con intensidad lo que significa Cristo en toda su plenitud, en toda su belleza, en todo su esplendor. El apostolado de los jóvenes debe ser sobre todo hacia los jóvenes. Y el apostolado de la Iglesia hacia los jóvenes debe ser en primer lugar un apostolado de comprensión, entenderlos y responder a sus exigencias, a sus requerimientos. Cuando hablemos en nuestro siguiente espacio sobre la visita del Papa Francisco al Perú y sus enseñanzas, recordaremos algunas de las cosas que les dijo el Papa Francisco, a los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias.